Buenas tardes, bienvenidos un día más a esta actividad Vive tu Museo. Les recibimos de nuevo en la primera planta del Museo Municipal, donde se encuentran expuestas las obras del Certamen Internacional de Artes Plásticas. En este caso continuamos con escultura y hemos seleccionado esta obra en concreto de Óscar Estruga, Exteriores, premiada en 1992 con la Pámpana de Oro, porque nos interesa continuar con un mensaje que ya iniciábamos con la cabeza de hombre de José Luis Sánchez, la permanencia de determinados elementos de la tradición, de la escultura, de la temática de la antigüedad clásica, cómo se contemporaneiza, cómo se filtra a través de determinadas obras de arte contemporáneo. Bien, Óscar Estruga es un artista que nace en Vilanova i la Geltrú, provincia de Barcelona, en 1933, y le pasa un poco lo mismo que a Gregorio Prieto, que inició su formación, se inició en otra disciplina que no tenía absolutamente nada que ver con las bellas artes, y en este caso, bueno, si Gregorio Prieto era ingeniero industrial, bueno, pues en este caso Óscar Estruga era perito industrial. Durante buena parte de su juventud, hasta los 25 o 26 años, estuvo trabajando en su ciudad natal bueno, se formó en la Escuela de Artes y Oficios de la localidad como perito industrial y estuvo trabajando en las fundiciones industriales Sociedad Anónima, en FISA. Era una empresa dedicada fundamentalmente a la elaboración, al diseño de piezas para motores, para el sector automovilístico. Y tenía un componente muy técnico, muy de diseño industrial. En un reportaje que hicieron en el año 2006 en un periódico local, en Vilanova i la Geltrú, coincidían varios compañeros, tanto de formación como de trabajadores de la fábrica o personas que lo habían conocido en esos años, y destacaban sobre todo su carácter técnico, minucioso a la hora de la elaboración de esas piezas que tenían que encajar perfectamente dentro de una estructura más compleja. Ese carácter tan técnico de equilibrio, composiciones, es un elemento de base que se filtra también en algunas de sus obras a nivel compositivo. En este caso, por ejemplo, en esta escultura tenemos el caballo con los pies, con las patas delanteras levantadas, y tiene que compensar ese peso con estas dos figuras que tenemos en la parte, en los cuartos traseros del caballo. Ese equilibrio de pesos podemos decir que es una reminiscencia de esa formación como ingeniero. Él permaneció en Vilanova hasta 1959, que se desplaza, año que decide para desplazarse a Madrid, establece allí su residencia y decide iniciar su formación ya como artista. Comienza su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y también alterna con el Círculo de Bellas Artes, aparte de todo lo que implica el estar en una capital completamente distinta a su ciudad natal, con todos los círculos artísticos que se desarrollaban en los principios de los 60 de esa época, a nivel de vanguardias, etc. Es algo que ya hemos visto en otros artistas. Dejaban sus ciudades natales, capitales de provincias o pueblos más pequeños, y se desplazaban a las grandes ciudades que se podrían considerar como núcleos para tomar sobre todo el pulso a las nuevas artes en esos puntos. Bien, voy a hacer exactamente lo mismo que vengo haciendo estos días. Me voy a pasar detrás de la cámara para que tengan justo delante la escultura y así poder acercarme para que vean determinados detalles. Bien, durante su estancia en Madrid, bueno, desde ese punto realiza un viaje a Madrid en 1964 y allí se interesa por la escultura. Hasta ese momento había tenido una formación más basada en el dibujo, en el estudio académico del natural, en la pintura y el dibujo. Bueno, pues en este caso entra en contacto con la escultura y decide abrirse camino en esta disciplina. En 1966 recibe una beca de estudios por parte de la Fundación Juan March para estudios en Bellas Artes y realiza uno de sus primeros encargos públicos de escultura urbana, en este caso dedicados, son monumentos a la mecanización, por lo que aunaría ese doble componente presente en la figura de Óscar Estruga, que es la parte de perito industrial y la parte de artista. En el 69 recibe su primera obra importante, y además uno de los que va a ser los iconos de su producción, en su ciudad natal, en Vilanova i la Geltrú. Es una Pasífae, que lo que hace es retomar a través de esa escultura el mito clásico de la mujer del rey Minos de Creta. Bien, a partir de ese momento la mitología va a ser una constante a lo largo de su obra. A pesar de que resida en Madrid y que
establezca su residencia en Madrid, mira siempre directamente a las culturas del Mediterráneo, a todos aquellos pueblos que se han establecido en sus costas y a toda la producción que se ha realizado en ellos. Fundamentalmente retoma la mitología. Mitología, elementos como el toro, las Venus prehistóricas, los periplos mitológicos, todos esos elementos los mete en una costelera y da lugar a un estilo muy particular que nos permite distinguir la obra de Óscar Estruga de otros artistas de su época. Esa mezcla estética, bueno, en unos casos el mito lo representará tal cual, como es el caso de la propia Pasífae, pero en otros elaborará otros mitos contemporáneos que nos permiten enlazar nuestra vida actual, bueno, pues con esos elementos iconográficos de la antigüedad. Bueno, desde el punto de vista técnico, es importante esta obra, como he dicho, porque retoma también una técnica escultórica que se conoce también desde la antigüedad. En este caso se trata de un bronce a la cera perdida, y es una técnica que, bueno, ya se conoce desde la antigüedad y que se utilizaba cuando había que elaborar pequeñas piezas con un nivel de detallismo muy elevado, con filigranas, con marcas, con elementos decorativos, pues orfebrería, joyería. Bueno, pues la técnica de la cera perdida es lo que se utilizaba para elaborar esas piezas pequeñas fundamentalmente. Vamos a acercarnos primero a la obra, para ver esos detalles, y a continuación explicaré en lo que consiste esta técnica. Bueno, así a simple vista lo que nos encontramos es una escultura ecuestre, en la que vemos, como he dicho antes, un caballo con las patas delanteras levantadas, y en su grupa, bueno, pues hay dos figuras. Una central que identificamos, bueno, no sabemos muy bien si se trata de un hombre o de una mujer, está de pie y está sosteniendo las melenas, que parecen serpientes, de una figura femenina sentada en los cuartos traseros. Esa figura central además nos puede recordar a las esculturas de la antigüedad, en concreto a la auriga de Delfos, del periodo severo de la escultura griega, pero en vez de sujetar las riendas del caballo, lo que está sujetando son los pelos, las melenas de la figura femenina trasera. Esta es precisamente la particularidad de esta escultura, que esas dos figuras no están mirando en la misma dirección que el caballo, sino que están mirando en dirección opuesta. Una de las representaciones del dios Jano, el dios del tiempo, el Cronos, era una figura con dos cabezas, una anciana que miraba hacia atrás y otra joven que miraba hacia el frente, en la representación del pasado y el futuro. Bueno, pues en este caso quizás pueda tener alguna lectura semejante. El caballo avanza hacia el futuro, mientras que estas figuras están más presentes del pasado, o viceversa. Bien, en el caso de la figura femenina, bueno, vemos que tiene en su mano izquierda porta un objeto. Bueno, pues se trata de un espejo. Además, si nos acercamos a la escultura, lo que vemos precisamente es el reflejo de esa cara. Además, así con unos matices, con unos rasgos muy picasianos. Eso con la mano izquierda, mientras que la mano derecha la lleva hacia atrás y se agarra para mantener el equilibrio, para mantenerse estable a la figura de esta especie de auriga que tiene justo detrás. Sí me interesa que se fijen en unos detalles concretos. Bueno, en esas melenas, en estos cabellos de Medusa, volvemos otra vez a otro elemento de la mitología clásica. Si se fijan, tienen como esa especie de estriado en los bucles, en esa especie de churrillos, que me recuerda cuando se realizaban este tipo con las máquinas estas de plastilina, que eran como jeringas que le metías la plastilina en el interior y apretabas para que saliera un churro y salían como con las estrías de esa jeringa. Bueno, pues, o como los churros directamente de producto de consumo, que tiene la marca de la boquilla por la que sale la masa. Bueno, pues ese nivel de detallismo no lo vamos a encontrar solamente ahí, bueno, sino también en la cola del caballo. También tenemos ese tipo de estriado, y luego toda una serie que es como si lo acabaran, bueno, prácticamente como si lo hubieran hecho de plastilina. Son elementos muy sutiles, no solamente estos a base de tiras, bueno, la mano, sino también en las crines del caballo se muestran como ese tipo de pellizco hecho en la obra. Si no fuera por esta
esta pátina de bronce, bueno, pues podríamos pensar que está hecha con arcilla y policromada, con la terminación como si fuera un metal, pero no, se trata de un bronce. Bien, bueno, voy a darle la vuelta para que vean también otros detalles de la parte trasera. Bueno, vamos a fijarnos en la cara de la medusa. Tiene además un tocado con unas aplicaciones muy particulares, como con botones. Y es como las figuras que se hacen de plastilina, de barro. Es muy plástica. Y este tipo de detalles lo permite la escultura con la que está realizada. Bueno, como les he dicho, es un bronce a la cera perdida, y la técnica consistía en la elaboración de un modelo en cera o parafina. Ese modelo, lo que se hacía era, ese material permitía un gran nivel de detallismo en las terminaciones, rayas, líneas, filigranas. Una vez que esa pieza estaba elaborada, se cubría con un material refractario que resistiera al fuego. Se realizaban unos agujeros que conectaban ese material refractario, bueno, pues, barro o yeso, con el interior de la pieza de cera, y cuando estaba seco ese molde, esa capa externa, se colocaba al fuego. La cera se derretía y se evacuaba por esos agujeros. Al derretirse esa cera, cada uno de los detalles que se le ha aplicado a esa figura, a ese prototipo, a ese modelo de cera, quedan impresos en el molde. De tal forma que cuando introducimos el bronce en el interior por los mismos canales por los que se ha evacuado la cera, se va adaptando a cada una de esas irregularidades o detalles que se le haya practicado al modelo. Una vez que esta pieza, bueno, el bronce es una aleación de cobre y de estaño. También puede tener algunos componentes de zinc o de plomo, pero fundamentalmente es cobre y estaño. Una vez que se ha solidificado, se quita ese molde y se le realiza la terminación a la escultura. Habitualmente puede ser, en el caso del bronce, o bien se bruñe, se le saca brillo para que saque esa textura dorada. Por ejemplo, si tienen muebles antiguos en sus casas, finales del 19, principios del 20, que algunos tienen elementos de bronce, bueno, pues precisamente ese bronce o se podría sobredorar o dejarlo simplemente en el material al natural. Cuando se trata de escultura para ser colocada en un espacio público, entran en acción los aspectos climatológicos, el frío, la lluvia, el aire, que va erosionando esa escultura y va generando como una especie de pátina. Esa pátina, que podemos ver en esculturas, bueno, pues extraídas en los yacimientos arqueológicos, se puede conseguir de forma natural por el paso del tiempo, pero también se puede forzar desde el punto de vista técnico. Darle una pátina para que salgan las sales del cobre, bien para que viran un tono marrón negruzco, como algunas de las esculturas de Lillo Galiani que tenemos en el espacio urbano, o bien para que salga la parte verdosa, el sulfato la oxidación provoque el sulfato de cobre y quede esa pátina de color verdoso como la que tiene esta escultura. Es una técnica que ya se manejaba desde el Renacimiento, cuando se puso de moda hacer esculturas urbanas, pues ecuestres o retratos, para darles esa imagen de antigüedad, como si la acabaran de sacar de un yacimiento de Grecia o de Roma. Bueno, pues se trataba con productos para conseguir esa pátina de antigüedad. En este caso, bueno, pues está tratada pues con algún tipo de mordiente de ácido para oxidar, todo muy controlado, esa escultura, y que tenga esa pátina tan particular. Bien, esto desde el punto de vista técnico. Me interesa también abordar la parte mitológica, porque dentro de ese componente de elementos de mitología que hemos podido hablar, bueno, pues el tema de la medusa, el auriga, el dios Jano, bueno, pues también hay otros elementos que han sido constantes a lo largo de la iconografía en distintos periodos. Me quiero centrar sobre todo en la figura del espejo, porque es lo que a mí particularmente me llama más la atención, el porqué, esa presencia del espejo en la mano de la mujer. Bueno, el espejo es un elemento iconográfico que podemos encontrar referencias de él, bueno, pues de la mitología clásica, también la tradición cristiana, en la emblemática de Arciato en la época del Renacimiento, las vanitas barrocas. En la cultura contemporánea también encontramos la importancia del espejo en algunas historias.
Y bueno, si nos remontamos a la mitología clásica, bueno, ya hemos hablado de Medusa. Al fin y al cabo, para Perseo, para cortarle la cabeza a Medusa, no podía mirarla directamente a los ojos porque si no se convertía en piedra. Tenía que recurrir a elementos que reflejaran la imagen, escudos, armaduras, etc. En la tradición cristiana también tenemos la importancia del espejo cuando hablamos de las virtudes cardinales. Una en concreto es la prudencia, que se suele representar sosteniendo en su mano un espejo y en la otra una serpiente. El espejo tiene importancia porque refleja la imagen. Es decir, nos da nuestra... implica conocerse, ver nuestro propio reflejo y conocernos a nosotros mismos. Es muy importante conocerse uno mismo a la hora de tomar decisiones importantes en la vida. Hay que conocer las virtudes y los defectos que tenemos nosotros mismos para llevar a cabo esa decisión. Dentro de la iconografía mariana, de la iconografía de la Inmaculada, también aparece el espejo representado. De hecho, la imagen se asemeja a la imagen de la Inmaculada con el de el espejo, en el cual Dios se refleja y proyecta su imagen en el interior del espejo sin herir ni alterar su superficie ni el propio espejo. También ha sido utilizado como emblemática como el símbolo de la verdad. Pensamos en la verdad al desnudo. Hay un cuadro de Gustav Klimt, un pintor de la Secesión vienesa, aparece la Eva al desnudo, con los ojos grandes mirando al espectador y sosteniendo en su mano un espejo, como que las cosas se muestran en ese espejo tal cual son, sin ningún tipo de adorno ni de idealización. Bien, no solamente en el Renacimiento, también si nos vamos a la época del Barroco, y retomando un poco el discurso que veníamos hablando el otro día con el bodegón de los vasos de Pancho Cosío, en esos bodegones barrocos se incluían elementos que aludían a la vanidad, a la brevedad del ser. Bueno, pues el espejo precisamente es uno de los elementos que se suele incluir porque refleja una belleza pasajera, algo que muta, que deviene en vejez, en muerte y que es efímero. Y ahora, si nos vamos a la cultura contemporánea, ¿recuerdan alguna historia en la que el espejo sea fundamental? ¿Algún cuento, por ejemplo? ¿Se les ocurre pensar en Blancanieves? Blancanieves, el espejo que tenía la madrastra, le decía exactamente la verdad absoluta sin ocultar nada. O, bueno, La Bella y la Bestia, en el caso de Bella, bueno, utilizaba el espejo que le daba Bestia para ver qué estaba sucediendo en otro punto cercano, lo que ella quería ver y que no podía porque no estaba presente en ese momento. O dentro de la literatura juvenil, pues podemos pensar en el caso de Harry Potter, tiene el caso del espejo que refleja los deseos más profundos, o ya si nos vamos al Señor de los Anillos, a la obra de Tolkien, el espejo de Galadriel era capaz de ver el futuro. También la cultura popular le concede al espejo una importancia capital. En algunos lugares era habitual hasta hace relativamente poco, incluso se sigue practicando, cuando hay un fallecimiento en alguna casa, cuando muere alguien, lo que se hace inmediatamente después es tapar los espejos de la vivienda para que el espíritu del difunto no se quede atrapado en esos espejos. La importancia del espejo, por lo tanto, es vital para entender algunos elementos iconográficos de la actualidad. Lo mismo podríamos hablar del retrato ecuestre. Ya hemos hecho referencias al retrato de la antigüedad, en el Renacimiento, pero bueno, estos retratos ecuestres han estado dando hasta hace relativamente poco. Pensemos, por ejemplo, en el retrato ecuestre del general Castaños o en los de Franco, retirados que estaban en la vía pública, o las de otros tantos que se han ido realizando a lo largo de la historia y que los encontramos a día de hoy en nuestras calles, en nuestras plazas. Bien, ese componente mitológico es lo que le lleva a un crítico de arte, a Vázquez Sola, a decir de Óscar Struga que es padre de dioses, fundador y apóstol de una religión que se hubiera perdido en los dédalos de la memoria universal, olvidada de Dios y de los hombres. Óscar es imaginero y devoto de esa religión cuyos iconos parecen decir en cada actitud, en cada gesto, el clásico se prohíbe prohibir, y cuyo mandamiento único sería amaos los unos a los otros y viceversa.
Dice también de Struga que dibuja volutas de humo en bronce y se tienen de pie porque en toda religión hay milagro, y el milagro de Struga es su equilibrio imposible, equilibrio compositivo, pero también equilibrio en la temática, esa representación mitológica a la que hacíamos alusión. La mitología es un elemento que podemos encontrar en otros artistas también de los años finales de los 60, principios de los 70. En concreto en el grupo formado por artistas de la nueva, lo que se concibió como la nueva figuración madrileña. Artistas como, por ejemplo, Guillermo Pérez Villalta, que además ha sido jurado en la Exposición de Artes Plásticas en 2 ocasiones aquí en Valdepeñas, bueno, pues incorpora elementos de la mitología como Hércules, las Hespérides, en sus obras, las reinterpreta, las actualiza, las contemporaneiza, y tiene además en concreto una escultura muy importante, también ecuestre, que estaba colocada en la parte superior del Ayuntamiento de Granada con un caballo manteniendo el equilibrio sobre 3 bolas, con un jinete con la 4ª bola en su mano. No solamente Guillermo Pérez Villalta, sino bueno, también podemos encontrar referencias mitológicas en Sinfrido Martín Begué, en Carlos Franco, en Carlos Alcolea, y bueno, si ya nos venimos al territorio provincial, podemos hablar también del artista Lita Mora, que también incorpora elementos de la mitología clásica a su obra. Por lo tanto, vemos cómo lo clásico sigue vigente, seguimos consumiendo iconografías y figuras de la antigüedad clásica que se han ido actualizando, reinterpretando en la cultura contemporánea. Bien, espero que les haya gustado esta lectura sobre mitología y clasicismo en la obra de Óscar Struga, y sí que les invito a buscar esa pervivencia de mitos de la antigüedad clásica en otras obras, tanto de la colección de artes plásticas como en cualquier elemento de la cultura contemporánea que nos rodea. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima actividad de Vive tu Museo.